En este video vamos a comparar el capítulo peor y mejor calificado del increíble mundo de Gumball para ver por qué uno tiene tan buenas críticas y el otro no tantas. Comencemos de una vez con la mejor serie de todo Cartoon Network. De los capítulos peores calificados quise analizar este que es de la temporada 2, específicamente el capítulo 32, que cuenta con una puntuación de 6.6 en IMDb, lo cual me sorprendió demasiado ya que ese capítulo sí me gusta mucho, pero veamos primero de qué trata. Todo inicia con nuestros personajes en el autobús escolar. Al parecer todos los compañeros están enojados con Gumball y Darwin. Lo mejor de esto es verlos haciendo de todo solo para sentarse. Incluso esta parodia de la vida real que se saca Gumball fingiendo estar disque embarazado. ¡Me muero! Tengo antojo de anchoas con mantequilla de maní. Muévete, por favor, es lugar para dos. ¡Qué rápido crecen! Hasta que por fin llegamos a Banana Joe, que hace que estos dos hermanos le pregunten si está tan enojado por una de todas las veces que lo han dejado botado y abandonado en 1000 situaciones horribles. Esto justifica demasiado por qué está tan enojado, cabrón. A mí algún amigo me deja plantado así sea por 30 minutos y yo no le vuelvo ni a tocar las manos, ¿ok? Muy gay. Bueno, cuestión que Darwin sí está algo arrepentido por esta situación, por lo que le jura a Banana Joe que desde ahora no será un mal amigo y pasará tiempo con él este fin de semana. Pero Gumball, que en este capítulo es un total desgraciado sin sentimientos, lo niega y se larga. De acá nos transportamos a otra situación en la que Gumball y Darwin están haciendo compras en el supermercado, ya que están planeando el mejor fin de semana porque jugarán al nuevo videojuego llamado Cellmore. Buena referencia a Zelda, me gustó. Gumball sigue y sigue jodiendo que Banana Joe le cae bien pero le importa un culo, literalmente, o sea, es su amigo pero no le importa, ya que prefiere seguir con sus planes de fin de semana, ni invitarlo ni nada, o sea, está re envidioso. Acá les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Además de esto, por casualidades del guión, Banana Joe también estaba haciendo compras, pero dando mucha lástima también. Pero con un taladro, taladrando. Si una banana cuenta un chiste y nadie lo escucha, ¿acaso esa banana existe? A lo que Darwin, tratando de ser amable, quiere hablar con él un rato, entonces se encuentran cerca a lo que es la tienda donde comprarán el nuevo videojuego. Darwin se acerca a Banana Joe para hablar de la situación porque sí se siente mal de que el banana esté enojado con ellos. Y mientras Banana Joe de lo más sincero posible se expresa, Darwin intenta irse disimuladamente ignorándolo por completo. Darwin, ¿qué te pasa? Si ya le habías dicho que querías hablar con él, entonces no te vayas, gran hijueputa. Bueno, acelerando un poco las cosas, ya compran el juego y están por estrenarlo. Pero Darwin, que había quedado de acompañar a Banana Joe a grabar un video en el gym, se trata de escapar, a lo que pues Gumball no es tonto, se da cuenta. Igual Darwin lo intenta, pero se cae de manera épica en unos ladrillos que el mismo Gumball había puesto. Acá hablan un rato porque Darwin quiere invitar a Banana Joe a jugar un poco, pero es que de verdad Gumball no lo quiere, o sea, si te cae mal dilo, pero que sea la verdad. Es que se supone que es tu amigo y ni para hacerlo pasar un buen rato quieres. Mientras tanto, Banana Joe, que se encuentra solo grabando su video, le sucede lo que todos esperábamos y lo que te va a pasar a ti cuando inicies en el gimnasio por primera vez. Ahora, empecemos con un movimiento básico de presión. Miren, lo que tienen que hacer es... Eso fue un ejemplo de lo que no se debe hacer. Es importante siempre tener a alguien que los observe. Pero ya que no tengo a nadie, lo que tienen que hacer es... de acuerdo, no me esperaba eso. Solo giren al otro lado y... está bien, está bien. Estoy seguro de que llegarán en cualquier momento. Ahora... Por estas escenas es que me encanta también este capítulo, es comedia. Total, que Gumball y Darwin siguen conversando como pareja tóxica, pero al final lo arreglan todo, dejando al pobre Banana Joe muertísimo. Es que como que al final queda como que ni les importa. Bueno, yo les dije que a mí este capítulo sí me gustaba, lo que es verdad, pero no me encanta. Entonces, para nivelar la situación, encontré esta opinión en IMDb que aclara muchísimo las cosas. Esta dice que es un capítulo muy malo porque aquí hacen a Gumball 100% egoísta y muy molesto, haciendo que Darwin beba de esta misma copa, sabiendo que él es uno de los más inocentes y amables, lo que hace pensar que los personajes no estuvieron bien escritos, por así decirlo. Y bueno, tiene razón viéndolo desde la perspectiva humana. En este episodio Gumball y Darwin son increíbles
increíblemente egoístas, egocéntricos, envidiosos y muy malas personas, con alguien que pues consideran uno de sus mejores amigos. Pero bueno, a mí me gusta el episodio no por su trama, sino más por su comedia y pequeñas referencias. Una vez llegado a este punto, pasemos a los dos mejores episodios de Gumball. Así es, como escuchaste, no vamos a hablar solo de uno, sino de dos para hacer el video más interesante. Con una puntuación de 9.5 de 10 en IMDb. Este episodio de la temporada 2, específicamente el capítulo 8 llamado El Trabajo, inicia con Nicole asustadísima porque resulta que Richard acaba de conseguir un nuevo empleo como repartidor de pizzas, lo cual obviamente es rarísimo, es como si tú consiguieras novia, eso es algo demasiado improbable en el mundo. Richard obviamente está demasiado feliz por un nuevo trabajo y además nos cuenta que se está robando la pizza para comérsela de una forma muy ingeniosa. Obviamente no todo podía ser perfecto, igualmente sus hijos están orgullosos al verlo y además se acaban de dar cuenta que ha dejado unas pizzas tiradas, así que se proponen ayudarlo para que no lo echen. Por el otro lado, Nicole sigue de muy mal ánimo por esta nueva noticia, un poco paranoica y conspiranoica, ya que este evento es prácticamente imposible en el mundo. Cuestión que pasamos a Gumball y Darwin entregando pizzas, lo cual es demasiado divertido, ya que ocurren diversas situaciones que hace que estos dos resuelvan de maneras muy creativas. Me encantan mucho estas escenas de repartiendo pizzas y me cago de risa cada vez que las veo. Pero ve lo que nos trajo la cigüeña. ¡Mira! ¡Tiene los ojos de su padre! ¡Oh, es hermosa! Gracias, muchas gracias. Tengan 20. Listo. ¡Oh, Alfo! Creo que necesito comer algo que sí exista. Mientras tanto, nos damos cuenta que Nicole sí tenía razón, ya que cada vez que Richard pasa con su moto de las pizzas, el mundo se distorsiona o se buguea de una manera extraña, como cuando Gumball y Darwin entregaban la pizza a la familia Banana, pero cuando pasó Richard como que se quedaron bugueados en el tiempo. Cuando ya llegan estos hermanos a la casa se dan cuenta que Nicole está al borde del colapso, tiene mucho miedo y ahora peor porque en las noticias se evidencia que están pasando cosas muy raras, a lo que se llevan a Larry para que despidan a Richard, pero este no puede hacer nada a menos que Richard merezca ser despedido de verdad, ojalá fuera así en la vida real. En medio del camino cada vez todo se va a ir yendo bien a la mierda, porque Richard va a entregar la última pizza, esto hará que el mundo no vuelva a ser lo mismo y a lo largo de unas dramáticas y épicas escenas buscando a Richard, Larry se da cuenta que todo este tiempo se estuvo comiendo las pizzas, el que iba a ser su empleado del mes, así que decepcionado lo despide y el mundo vuelve a ser feliz, terminando con una escena muy conmovedora. Lo siento, perdí mi empleo, Nicole. Y tú estabas tan orgullosa de mí. Tú tranquilo, cariño. Descuiden, conseguiré otro. La verdad es un episodio demasiado memorable y bueno, tiene comedia, tiene suspenso, tiene historia, o sea, en todo es demasiado perfecto, podría decirlo. Pero ahora sí, veamos el primero mejor calificado con una puntuación casi perfecta de 9.8 de 10. Este episodio de la temporada 5, capítulo 6, titulado Las opciones, inicia con nuestra familia favorita a punto de cenar, con Nicole de narradora para esta historia. Igual está algo presionada porque su familia está muy hambrienta y a ella le toca hacerse cargo de todo porque a su marido no le alcanzan las neuronas. Se suponía que ibas a saltear las papas, hervir zanahorias y suavizar la carne. Y en vez de eso... Lo que hace que Nicole estalle es que se empieza a quemar lo que estaba preparando, que igual muy apetitoso no se veía. Pero vuelvo y digo, su familia es algo retrasada, por lo que no colaboran mucho en hacer que ella esté más tranquila. Toda esta situación termina desencadenando una pregunta muy grande: ¿cómo llegué a esto? Ese fue el momento en el que me pregunté, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué me equivoqué? Eso es, fue el día en que lo conocí. A lo que pasamos a un flashback de ella de niña y vemos los peores padres que pueden existir, en mi opinión. ¿Creen que ella es un robot o qué putas? Lo más duro es que en la vida real sí existen padres así. Bueno,
El caso es que ella en medio de todo este afán necesitaba llegar a su concurso de karate o algo así. Entonces se cuestiona que pudo haber tomado más de una decisión, la cual le habría cambiado la vida. Pero ojo, no todo lo que suena como cambiar la vida es algo positivo. Así que la más grande cuestión del episodio es qué hubiera pasado si ella no se hubiera topado con Richard en estos momentos. A lo que llegamos a la primera opción, que es qué hubiera pasado si en realidad llegaba a su torneo, lo cual nos demuestra un futuro gracioso donde ella es como una gobernadora o emperadora, como le quieran llamar, pero como bien sabemos, nada es para siempre. Nuestro segundo destino se basa en qué pasaría si ella se casaba con Banana Bob, lo cual hubiera hecho que ella se enloqueciera. Y sí tiene sentido, qué raro sería eso, de verdad. Aunque cada opción es algo exagerada, en cierta parte sí tiene razón. O bueno, dime tú qué opinas. ¿Cuál sería la mejor opción para Nicole? Cuestión que así llegamos a la otra opción en la que ella se casaba con Harold, el padre de Tobias. Para mí, la mejor situación de todas. Oye, ¿qué te pareció el sushi? Me llevó horas. Está frío. Déjame calentarlo un poco. Eso es suficiente para ti, ¿lo es? Está caliente, ya está caliente para ti. Después vemos otras situaciones en las que se muere porque supuestamente ella acepta los abrazos como alternativa a la medicina moderna. En la siguiente vuelve a morir por ir en moto sin casco, lo cual es gracioso y realista. Y volvemos a terminar donde todo comenzó. Supongo que no tenía otra alternativa. Nicole. Ella en la historia real le ayuda a Richard y le pide un consejo sobre su vida. Casa con las manos vacías. Hablo de ¿qué debo hacer con mi vida? A lo que él le responde esta frase increíble. Tal vez empezar a vivir. Y después de estas escenas muy emotivas y flashback de todo lo sucedido con esta hermosa pareja y el nacimiento de sus hijos, Nicole termina cayendo en cuenta que en realidad todo lo que la llevó hasta donde está ahora no es malo, y que también todo lo malo hace parte de algo bueno, que es tener su familia y de alguna manera un significado mucho más grande para su vida, que simplemente lo que sus padres esperaban de ella, ser perfecta y exitosa en todo supuestamente. Por lo que el episodio termina muy emotivamente con la familia disfrutando y jugando. Esto es simplemente cine puro, carajo. No tenemos ni que comparar el peor con los mejores episodios, creo que es obvio. Aunque el peor que vimos no me parece malo en mi opinión, pues sí tiene una trama muy básica y existe gente a la que en verdad no le gustó el episodio peor. Así que en este caso, los mejores, que fue el episodio del trabajo, el de las opciones se podrían comparar. Por ejemplo, el del trabajo tiene muchísimo suspenso del bueno y comedia, o sea, tiene historia desarrollada y de igual manera sus personajes muy elaborados y un buen final. Ahora, para el capítulo de las opciones, quiero decir que puede que no tenga mucha acción o fantasía, ni se trate de Gumball y Darwin, que por esto no es mi favorito. Pero la verdad, wow, igual puede ser chistoso en momentos clave, pero termina siendo extremadamente emotivo, lo cual es genial. Deja una lección, la verdad, muy bonita. Y nos muestran que esta familia no es perfecta, como cualquier familia de la vida real. Siempre hay alguien al que le toca esforzarse un poquito de más por llevar una vida cómoda para su familia. Y bueno, es normal que te cuestiones cosas o que llegues a analizar tu pasado para ver si valió la pena todo lo que has hecho. A lo que yo te quiero preguntar, ¿te arrepientes de algo?